Bueno, estamos con ustedes ya desde este momento en Conexión Vital en directo desde Manizales. Es un placer enorme compartir una vez más este programa de conocimiento, este programa que nos enruta por la conciencia de lo que realmente es el ser humano, como la máquina más perfecta jamás creada por hombre alguno y superada, ¿no? Porque de todas maneras tenemos esa esencia divina que es totalmente perfecta. Las imperfecciones vienen de los pensamientos, de las memorias que tenemos almacenadas, de lo que grabamos permanentemente, de lo que nos enseñaron, de lo que traemos de atrás de nuestros ancestros y demás. Pero nuestra esencia, nosotros somos seres divinos perfectos. Busquemos esa perfección en cada uno de nosotros y ojalá estos días importantes de Navidad sirvan para conectarnos con nuestra conciencia, conectarnos con nuestro ser interior y que ese nacimiento que en su gran mayoría de nosotros celebramos como el nacimiento de Jesús, recordando ese hecho histórico, bíblico de hace 2000 y pico de años, sea más bien un nacimiento consciente de nuestro ser interior y la Navidad la disfrutemos de una manera distinta, a la manera etílica, borracha, embriagante, que realmente mucha gente utiliza y que crea en la gran mayoría problemas. Después del consumo de licor y de ciertas sustancias, la gente se embriaga y la gente se obnubila y la gente comete cualquier atrocidad. La Navidad es muy distinto, la Navidad debería ser interior más que exterior. Es el nacimiento de ese ser crístico dentro de nosotros, todos somos Cristos. Es que Cristo era un título, entre comillas, un título otorgado a una persona que reconoció su ser divino y se volvió un Cristo, pero todos tenemos esa misma esencia en nosotros. Después de todo esto, les damos la bienvenida a Conexión Vital en directo desde Manizales. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con las fumigaciones, la exposición humana a los plaguicidas. Bueno, en fin, todo esto y que causa tanto debate eventualmente también por las fumigaciones de los cultivos que hacemos no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Aunque hay países que tienen sus reservas, bueno, y fumigan de una forma distinta, pero vamos a conocer todo eso. Porque nuestra invitada es Marta Viviana Zuluaga Rojas. Ella es magíster química y PhD en ciencias biomédicas. Pero saludo primero al doctor Jorge Enrique Rojas, nuestro anfitrión. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor Rojas? Gracias, Iván. Una feliz Navidad y a todos ustedes de corazón una feliz Navidad. Y como decía Iván, qué bueno que toda esta época sea de encuentro y de reencontrar ese niño interior que nos permite perdonar y jugar y disfrutar de cada instante de la vida. Y de corazón, gracias a todos ustedes por la sintonía y disfruten al máximo esta Navidad. Para mí es motivo hoy de muchísima alegría compartir este espacio con otras de mis sobrinas, como lo he hecho ya en varias ocasiones, porque he visto todo ese currículo y ese trasegar académico de mi sobrina desde la biología y la química para hacer muchas especialidades y doctorados en el exterior e investigar un tema que nos está golpeando mucho a los médicos, que de pronto no conocemos muy bien, no estudiamos muy bien o no le damos la importancia que queríamos de darle. Y son las personas que están expuestas a factores tóxicos como los organofosforados. Y como bien también lo dijo Iván, los que lo hacen de una manera casera o los que lo hacen de una manera general. Tuve la oportunidad de vivir en el Amazonas y me enfrenté con muchos indígenas con deformidades anatómicas, pero el gobierno casi que decía que estaban fumigando con agua bendita, pero no conocían la triste realidad de qué hay detrás de una fumigación, qué es lo que pasa en el cuerpo, cómo es capaz de asimilar esto o no. Sobrina, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias también a toda la audiencia que nos está viendo y por permitirme este espacio de compartir con ustedes lo que hemos estudiado en este tema. Qué bien. ¿Cuál es el efecto fundamental de la fumigación de nuestros alimentos? Entre otras cosas porque hay ciertos cultivos que requieren de unos fumigantes distintos a otros. Sí, claro. Yo creo que hay algo importante dentro de las fumigaciones con plaguicidas. Una es la exposición crónica que tenemos, que no necesariamente la persona que está fumigando es la persona que está expuesta al plaguicida. Generalmente todos nosotros estamos expuestos de alguna forma a estos agroquímicos. ¿Por qué?
porque los plaguicidas cuando entran a los organismos generalmente se acumulan. Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen una fumigación de frutos, pero miren que la aspersión de este pesticida puede llegar a suelos, luego el agua lleva por escorrentía a lagos, los peces consumen agua contaminada con los pesticidas, y el tema con los pesticidas es que son compuestos orgánicos que se acumulan en el cuerpo, sobre todo en tejido graso, se acumulan y al entrar a la cadena trófica, entonces se va a biomagnificar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un animal que se come el pescadito y luego nosotros hacemos parte de esa cadena trófica, lo que vamos a hacer es acumular en nuestro tejido graso todos esos plaguicidas y de alguna forma afectar nuestra salud. Entonces, no únicamente la persona que rocía el plaguicida está expuesta a él. O por ejemplo, cuando comemos frutas y no las pelamos, o comemos, por ejemplo, vegetales que han estado expuestos recientemente al plaguicida, eso también entra al organismo y nosotros estamos de una manera indirecta afectando nuestra salud. Qué bueno, esa foto que veíamos ahora, qué bueno que la gente fuera así de juiciosa y tenía todos esos vestidos y eso se ve en esa foto. Seguramente lo prepararon, pero la triste realidad es que la persona coge el aparato y se lo echa al hombro y a fumigar. Y unos son radiculares, pero los que son de las hojas y como dice mi sobrina, eso se lo chupa el cuerpo. Y entonces nos llegan personas muy jóvenes con problemas de pérdida de equilibrio, con temblores, con impotencia sexual, con pérdida de la memoria. Y a los 30 y algo de años ya están haciendo Parkinson. Y entonces buscan por muchas partes y no van donde la persona que ha estudiado biología y química, que ha investigado todo eso, para entender qué es lo que hace en el cuerpo. Porque cuando yo estaba en las conferencias del gobierno, decían que no, que eso cuando fumigaban la coca y eso, que eso no le hacía nada a nadie. Pero uno que estaba metido en el Amazonas atendiendo partos de niños sin deditos, sin orejas, con deformidades, con cantidad de problemas, uno decía, no, esto es una mentira. Bien, seguimos con la doctora Marta Viviana sobre este tema tan importante de fumigación. Y la línea gratis está abierta, pero un poco más adelante yo les digo cuándo podemos por la línea 018-117-222. Pero sí, ahora lo pueden hacer por nuestra página de Facebook, la cuenta Doctor Rojas. Ustedes pueden hacer sus preguntas a la doctora Marta Viviana, que es un tema que se sale un poquito de la... Todo tiene que ver con salud indiscutiblemente, pero esto no es un tema que nosotros tratemos muy frecuentemente. Y tenemos una experta en esta materia. Ya volvemos, unos mensajes importantes en Conexión Vital, no se muevan, que estamos con ustedes en este programa de conciencia, de salud, de alimentación y de conocimiento de nuestra esencia y de nuestro ser. Ya volvemos. Este programa reviste hoy una importancia determinante porque todos tenemos que ver con la alimentación de una u otra manera y la alimentación es fumigada. Todos los procesos alimenticios son fumigados, exceptuando los cultivos orgánicos, que ojalá cada vez tengan mayor expansión, cada vez tengan más ayuda gubernamental para que las personas puedan cultivar en sus propias casas, en sus huertos o en sus fincas de una manera muy natural, utilizando los mismos recursos de la naturaleza, pero sin agroquímicos y sin tanto pesticida y sin tanta vulneración realmente a la naturaleza intrínseca de los alimentos. Entonces ahí vienen los problemas y vienen procesos de enfermedades, como nos decía el doctor Jorge Enrique Rojas, que tiene que recibir como médico muchos padecimientos, muchas personas con diferentes factores que han dañado, han deteriorado su físico por el consumo de sustancias que vienen en los alimentos que todos consumimos. Por ejemplo, doctora Marta Viviana, ¿cuáles son las enfermedades más comunes cuando se consumen, no sé, fosforados, clorofosforados? Yo creo que explíquenos mejor esto todavía. Perdón, antes de eso, que doña Marta Collazos le manda a regañar a usted ahí a mí. ¿Por qué? Que porque no nos pusimos los gorritos de Navidad, sobrina. Recordemos que estemos en Navidad, esto quedará grabado para siempre. Y yo siempre cargo mi gorrito de Navidad, además me lo pongo con mucho amor,
Mi mamá nos enseñó que la Navidad para nosotros ha sido algo muy importante. Ojalá vieran la Navidad faltó que para mí comparten. y para la invitada. Iván, quedó pendiente. Y las Navidades que compartimos en familia es algo maravilloso. Hay que hablar es con Marta, la mamá de Marta nuestra Viviana, invitada, que es muy detallista en todas estas cosas. Que nos mandó, nos está viendo. Y a toda mi familia, a todos, mucho amor. Entonces, hablemos de eso que Iván dice, esa diferencia, que clorados, fosforados, ¿qué es eso? Perfecto, entonces los organofosforados son compuestos orgánicos que tienen fósforo, los organoclorados son compuestos orgánicos que contienen cloro. ¿Cuál es la diferencia? Los organofosforados hacen un bloqueo de los receptores de acetilcolina en la célula. Entonces, ¿qué pasa? Se incrementa la acetilcolinesterasa en sangre. Entonces los podemos ver, los podemos medir y tenemos un antitóxico para ellos, que es la pralidoxima. En el caso de los organoclorados no tienen un antitóxico porque afectan directamente la membrana de la mitocondria, o sea, son permeables a la membrana celular. Hay un proceso de oxidación muy grande en la célula, lo que hace que deteriore la célula. Entonces, con los organoclorados nosotros no tenemos un antitóxico. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que tenemos cuando estamos expuestos a plaguicidas? En el caso pues, específico organoclorado, es que cuando estamos en dosis bajas, él se acumula en tejido graso y, por ejemplo, tenemos muchas enfermedades congénitas con las madres que están expuestas a estos plaguicidas. ¿Cuáles son las enfermedades? Hipospadias, criptorquidismo y politelia, principalmente. ¿Qué es la politelia? Entonces, la politelia es tener muchos pezones sobre la vía mamaria, ¿cierto? Entonces, como los perritos, pero en humanos se nace con muchas glándulas mamarias, pezones en la línea mamaria. El criptorquidismo es que la uretra no sale en la cabeza del pene, sino por un lado del pene, entonces tenemos ahí una deformidad también. Y politelia, criptorquidia y hipospadias. Es toda la criptorquidia es el testículo A metido. El otro es el hipospadia, sí, la salida de la uretra de la orina, que es una deformidad en la salida de la uretra por el pene. Y la otra que es llena de bueno, pezones. Esas serían las congénitas. Hay otras enfermedades ya de la exposición. Ahorita en los comerciales hablábamos de esta, muchas veces se consumió tabaco, hubo una época en que se consumía tabaco y tabaco que era fumigado con plaguicidas. Hay una enfermedad que se llama el cloracné, que es un acné producto de la exposición al plaguicida. Puede ser por el consumo de tabaco fumigado o por la misma exposición con verduras, con frutas. Es una exposición crónica, no es una exposición de un solo momento, muchas cantidades, sino es pequeñas dosis durante mucho tiempo lo que hace que se generen estas enfermedades. La más común es el cloracné. Bueno, aquí hay varias preguntas que coinciden en que cómo debe ser el lavado de las frutas y verduras, pero vamos a dejar esto para el final porque creo que es la pregunta más importante y su respuesta será hacia el final del programa. Para poder hacer otras, por ejemplo, voy a transmitir la de Marta Collazos, que dice que nos faltó el gorrito de Navidad. Dice, quisiera saber, tuve cáncer yeyunal y me quitaron un poco de intestino, pero tengo vómitos continuos. No sé si sea relacionado con las comidas, trato de consumir legumbres, frutas, el pescado. Me da vómito, ¿será preñado con la cadena de alimentos comentada por la doctora? ¿Qué debo hacer? Sabe que lo que nos pasó en estos días, el doctor Germán Ruiz Bolívar, que ustedes lo han visto conmigo en televisión, nosotros manejamos mucho el tema de los enemas de café, y Viviana también, y Viviana fue una persona que ha llevado eso desde la parte académica, algo pues maravilloso. Entonces él se hizo un enema de café con un café que seguramente pues él compró en cualquier parte, por no hablar de marcas, un café fumigado. Cuando se hizo el enema, él sintió que le picaba todo el cuerpo y le dio mucha reacción. Él creyó que de pronto era porque no toleraba el café, y entonces hizo una desintoxicación a raíz de esto, y después se lo hizo con café orgánico y no le dio nada.
ahí va la pregunta de ella, porque ella tuvo una lesión en una parte del intestino. Cuando yo consumo muchos alimentos que han sido fumigados, además me pasó un gran cultivador de tomate de esta región, fuimos a un restaurante. Entonces él pidió su comida y pidió su ensalada y le dijo al chef, mi ensalada sin tomate. Y yo le dije, hermano, pero si usted cultiva miles y miles de toneladas de tomate. Y dijo, pero es que yo sé la cantidad de veces que la fumigo. Y él la cultivaba y no la consumió. No, usted hablaba de esas, digamos que genéticas, pero puede, cuando uno consume todas estas sustancias, desencadenar sistémicamente lesiones hasta tumorales. Sin duda. Yo creo que hay muchas enfermedades, pues primero con la pregunta de la televidente, es difícil saber que eso sea por algún pesticida que tenga el alimento, porque tú ya tienes una enfermedad previa, así sería muy importante que lo evaluaras con el médico. Ahí en la diapositiva están mostrando cuáles son los productos que contienen mayor cantidad de plaguicidas. Ahí vemos el tomate, la papa, la fresa, el apio, la manzana, las uvas, la espinaca y la lechuga. Perdóname, sobrina. Ahí ustedes ven las uvas, pero mire que esa no es uva Isabela. Esa es la uva que aparentemente es transgénica, porque la uva Isabela no se fumiga. Como que ese componente nativo, digámoslo así, la protege de muchas gérmenes. Sí, esas según pues unos estándares alimenticios internacionales son los cultivos que más plaguicida puede contener. ¿Cuál es el problema con el tomate y con la papa? Es que todos pues ya, incluso el lulo también, esas solanáceas necesitan muchísimo pesticida porque son atacadas por muchas plagas. Muchas veces el plaguicida no se espera el tiempo prudente para recogerlo y comercializarlo, es decir, hay unos tiempos dentro de los plaguicidas que nos permiten decir, bueno, después o antes de cosechar tenemos que esperar este tiempo para que el pesticida se lave, se oxide y no sea dañino para el consumo humano. Pero nos ha tocado ver que incluso en las plazas de mercado son fumigando los frutos ya recolectados con plaguicidas, es para que no les dé, y sobre todo con insecticidas, para que no les dé plagas en el momento de la venta. Entonces, sí estamos muy expuestos a los plaguicidas. Ahorita vamos a ver cómo vamos a reducir la cantidad de plaguicidas en frutas y verduras, que yo creo que es lo que más nos preocupa a todos. ¿Cómo hacemos para limpiar y para reducir la cantidad de plaguicidas que estamos consumiendo? Porque sin duda el tomate es un alimento importantísimo dentro de la cantidad de antioxidantes, el licopeno y demás, todos los beneficios que tiene el tomate, pues por este tema de fumigación podemos ver cómo lo vamos a tener buenas prácticas. Manimés es el centro naturista integral más importante de Colombia, que reúne cafetería, restaurante, tienda naturista, tienda esotérica, tienda de manualidades, salas de conferencias. Hoy se dio apertura a una reestructuración enorme en el restaurante de Manimés en Manizales, con 260 metros cuadrados para que ustedes estén en un ambiente muy natural. Ahí estamos viendo algunas imágenes, varios espacios, además un salón muy especialmente acondicionado, decorado. Todas las leyendas, la literatura que hay dentro de Manimés es de píldoras de optimismo, temas que nos invitan a mejorar nuestra conciencia y nuestro conocimiento, y adornado con plantas, un ambiente y un espacio muy, muy propio para el deleite de una muy buena alimentación, y en unos pocos días va a tener carta con comidas vegetarianas internacionales, el restaurante de Manimés en Manizales, que está en la sede de Manimés, carrera 22 24 24 en Manizales, pero en el segundo nivel. Ya volvemos con ustedes en Conexión Vital. Es que se le vienen a uno muchas preguntas, más todas las preguntas que la gente está haciendo también. Pero sí quiero muy particularmente hacerle una, cuando uno viaja al exterior. En Estados Unidos, por ejemplo, un banano no le sabe a nada de lo que sabe un banano en Colombia. Una piña no sabe a lo que sabe una piña aquí. Esas frutas son más fumigadas que las nuestras. ¿Qué tiene eso? ¿Por qué esos sabores?
Aludiendo, perdón, doctora Viviana, a una pregunta que había aquí, que ahora las frutas y las verduras saben menos, tienen menos sabores que hace unos años. A las que nos da la abuela, como dice ella ahí. Exactamente. Saben diferente. Hay muchos factores. Uno es el suelo ha cambiado con el tiempo, o sea, tenemos sin duda más, están más acumulado de químicos el suelo, los agroquímicos nos han permitido tener una mayor eficiencia en los cultivos, es decir, poder producir más en un terreno más pequeño, que para 7.000 millones de habitantes que somos en la Tierra, era necesario utilizar el nitrógeno de los agroquímicos para poder producir todo el alimento que necesitamos producir para la humanidad, o sea, para la cantidad de gente que ya somos. Pero sí, claro, la composición del suelo ha cambiado. Como el suelo cambia, los nutrientes que entran a la planta cambian y las relaciones organolépticas cambian. De hecho, incluso los pisos térmicos, es decir, sabe diferente un banano, un plátano, un aguacate, sembrado a un piso térmico más caliente que a una altura diferente, ¿cierto? Entonces, mucho tiene que ver la composición del suelo y la pregunta entonces sería si el pesticida puede cambiar el sabor del alimento. Cuando nosotros no tenemos ese cuidado de lavar, de proteger nuestro alimento, lo que vamos a consumir, de esos químicos, claro que sí. Eso nos va a saber artificial, eso nos va a saber a químico, ¿cierto? Tengo Entonces, sí. Perdón, ¿le interrumpí? No, sí. Tengo una pregunta de Olga Marina aquí en el Face. Me aburre mucho porque no puedo oler ningún químico ni pintura porque me da una alergia tremenda, hasta de perder la voz y mucha tos sin poder ni siquiera dormir. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, hay muchas alergias asociadas con los químicos y con los plaguicidas. Incluso cuando nosotros rebasamos o estamos sobre los límites permitidos del plaguicida, también podemos tener distensión abdominal, también podemos generar una inflamación general en el organismo y sabemos que cuando consumimos alimentos que son proinflamatorios podemos incluso hasta desencadenar cánceres, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Cómo hacemos para protegernos? En el caso de la televidente que hace la pregunta, es tratar de usar tapabocas con filtros si tienes que estar expuesta a esos químicos constantemente. Entonces hay tapabocas que vienen con filtros y esos filtros te van a permitir aislar de alguna forma tu respiración. Esos organofosforados entonces entran por vía nasal, por vía tópica y por vía bucal. Sí, nosotros podemos tener diferentes exposiciones. Vía nasal o aérea, exposición aérea, exposición parenteral, que es toda la exposición que tenemos a través de la piel. Recuerden que la piel está cubierta de un tejido graso y ese tejido graso absorbe los compuestos orgánicos, en este caso organoclorados o organofosforados. Entonces tenemos exposición parenteral. Tenemos exposición oral cuando consumimos el pesticida, bien sea en el alimento o cuando son casos de suicidio, que hay mucha gente que se expone agudamente al plaguicida para inducir el suicidio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el plaguicida? El plaguicida, todos los xenobióticos, en este caso los plaguicidas, se van y se metabolizan en el hígado. Luego nosotros podemos expulsarlo por la sudoración, podemos expulsarlo por orina o por las heces fecales. El mismo organismo busca la manera de expulsar ese plaguicida de las células y del hígado. Yo hago una pregunta. Usted dice, sobrina, que entonces a mí me cae eso en la piel y uno lo absorbe, porque tengo grasita también. Cuando yo le fumigo la naranja, cuando fumigo el tomate, todo eso, ¿se queda en la piel o ella también traspasa la piel y invade parte de la pulpa de la fruta? En la fruta. En la fruta como tal, sí. O las verduras, en los vegetales también. En las verduras, sí. Nosotros en las frutas, lo bonito de la fruta es que tiene una piel que es, digamos, una barrera natural muy grande que tiene los alimentos. De hecho, la piel,
cuando nosotros retiramos la piel podemos retirar entre un 30 y un 70% de los químicos al que ha estado expuesto. Incluyendo el tomate, que es el más Incluyendo el tomate. De hecho, el tomate, no debiéramos aceptar un tomate que no esté pelado. Perdón, paréntesis. Yo catalogo la academia del chef si me sirve la ensalada con el tomate pelado o sin pelar. Yo ya ahí sé que chef lo está teniendo a uno. Porque sí, un tomate sin pelar, eso es un peligro. Sí, la piel puede reducir hasta en un 70% todos los químicos que hemos usado para fumigación y para crecimiento del alimento. Minerva de Piraquive dice, se ve muy tierno con su gorrito navideño. Mañana está el suyo. Saludos a Alexfilio Rojas en Perú, también nos escucha Alex, un gran amigo nuestro. Feliz Navidad, Alex, lo queremos mucho. Ya vimos cómo estudia de harto, qué bueno. Mantienen talleres en La Habana, en todas partes mantiene Alexfilio, un gran investigador y naturista en Perú. Ya vimos los alimentos que tienen más plaguicidas, ¿cierto? Vamos a ver lo contrario, los alimentos con menos plaguicidas. ¿Cuáles son? Bueno, entonces ahí estamos viendo al aguacate, a la cebolla, el maíz dulce. La cebolla cabezona. ¿No? Sí. De huevo. La cebolla de huevo, la piña, la sandía, el mango, los champiñones y el melón. Si vemos, hay una característica importante y es el grosor de la piel. Vemos que el aguacate, la piña, el melón, la sandía, tienen una piel gruesa que de alguna forma protege a la pulpa o protege a la fruta de la exposición con el plaguicida. En el caso del maíz, el maíz está cubierto de muchas hojas que de alguna forma lo están protegiendo de esa exposición directa al plaguicida. Entonces ahí tenemos una alternativa, digamos, para los que son muy alérgicos a estos productos químicos, ensayar, mirar si les reduce la alergia, digamos, tratando de consumir estos que tienen una muy baja exposición directa. Bueno, yo quiero que ustedes observen este producto. A ver, ¿con cuál cámara toma Oscar? Con esta cámara. Y me gusta mucho porque hace varios meses escuché al doctor Jorge Enrique Rojas aquí en el programa hablar que estaba haciendo un convenio con una empresa importante de leche en nuestro medio para sacar un producto que es oro para el consumo. Y es la única mantequilla que el ser humano debería consumir, que es la mantequilla clarificada de ghee. Hablemos brevemente sobre la mantequilla clarificada, sobre este producto. ¿Sabe por qué no trabajamos este producto? Porque la gente ha dicho que no, es que el doctor no, que no y que no y que no. Sí, hay unas cosas que no deberían de consumirse, como lo está explicando hoy mi sobrina de algunas verduras que están fumigadas. Y hemos hablado mucho de los problemas de los lácteos, pero hay un producto estudiado hace muchos años en el Oriente, especialmente en India, donde se llama el oro líquido o mantequilla clarificada o ghee. Y para extraer 120 frasquitos se necesitan 6.000 litros de leche. 6.000, yo quedaba, cuando nos pasaron las estadísticas, 6.000 litros para sacar 128 frascos. Pero es el extracto de un lípido, un carbohidrato, de una grasa que tiene propiedades maravillosas en el cuerpo para la parte hormonal y la membrana celular, porque se convierte este producto, siendo de origen animal, en una grasa insaturada con unas propiedades nutricionales maravillosas y tiene un punto de humo, es decir, la temperatura que aguanta es hasta 250 grados sin que se deteriore. Además, para que los orientales consuman esto de procedencia animal, con toda la sabiduría que ellos tienen, tiene que ser algo extraordinario. La única mantequilla recomendada es esta mantequilla clarificada de ghee. Ya la pueden conseguir en, creo que en almacenes de cadena también. Carulla y Éxito, y desde luego en los puntos de venta de los medicamentos o productos naturales, doctor Rojas. Vamos con la nota de lavado de frutas. Pongámosla de una vez que la gente está esperando y está preguntando aquí mucho sobre cómo lavar las frutas y las verduras. Vamos a ver entonces. Bueno, entonces... ¿Sabes cuál es el método adecuado para lavar frutas y verduras?
El lavado que normalmente realizamos es incorrecto, pues la tierra, cera, pesticidas y químicos tóxicos continúan en la superficie de nuestros alimentos. El bicarbonato de sodio es el aliado estrella para esta purificación, pues limpia la superficie perfectamente y libera nuestras provisiones de impurezas o compuestos nocivos para la salud. El procedimiento es sencillo. Solo necesitamos una cucharada de bicarbonato de sodio disuelto en 1,5 litros de agua. Dejamos las frutas y verduras en esta solución durante 12 minutos y enjuagamos. Recuerda hacerlo también con las frutas que tienen cáscara como bananos y mandarinas, pues la tierra de la superficie puede ser transferida a la pulpa. Ya hemos observado un método muy natural para limpiar las verduras. Las frutas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más recomendable, doctora Viviana, para limpiar las frutas? De los plaguicidas, pesticidas y todo. Bueno, nosotros hemos visto en varios medios que muchas veces echan hipoclorito o echan lejía, pues es el mismo hipoclorito, o jabón para lavar ¿Lejía es cloro? Eso, Sí. Cloro o goticas de cloro. ¿Hipoclorito lo mismo? Sí, Hipoclorito de... sí, sí. Bueno. Entonces echan unas goticas para lavar las verduras y podemos generar moléculas orgánicas tóxicas, generalmente son conocidas como trialometanos o compuestos incluso organoclorados, que hay que tener cuidado con eso. Entonces en la imagen anterior veíamos que el primer lavado que debemos hacer es un lavado mecánico, es decir, a chorro, lavar todas las verduras, lavar las frutas para eliminar cualquier microorganismo o tierra o lo que tengan pues las verduras. Después entonces vamos a preparar en un litro de agua una copita de vinagre y vamos a adicionar el vinagre en el agua. Ese vinagre entonces vamos a remojar allí primero las verduras. ¿Qué nos ayuda el vinagre? El vinagre nos va a ayudar a romper o a degradar la cera o a romper esas moléculas que son más difíciles de eliminar de la superficie, sobre todo las ceras. Luego añadimos el bicarbonato. Cuando tenemos un ácido con una base, en el caso del bicarbonato, esto va a empezar a burbujear. La burbuja va a hacer que me rompa la membrana celular de las bacterias o de los parásitos que tengamos adheridos en la superficie. Una reacción química, ¿no? Ácido y alcalino. Exacto. Entonces, y burbujea. Y va a empezar a burbujear y esa espuma nos va a ayudar a romper esas membranas de las células de los microorganismos que tenemos allí. Luego entonces dejamos ahí reposar las verduras y las frutas y nuevamente vamos a lavar. A veces lo dejamos ahí sumergido y de una vez lo picamos. No, nuevamente vamos a lavar para terminar de remover tanto el plaguicida, el vinagre, como también es un compuesto orgánico, me va a ayudar a arrastrar los agroquímicos que tengan adheridos en la superficie. Entonces, nuevamente, después de hacer todo este proceso, volvemos a lavar el alimento y luego pelamos. Pelamos siempre el alimento para eliminar. Les decía, podemos reducir hasta en un 70% la cantidad de químicos que tengamos en el alimento allí. Ya después de este lavado nosotros estamos más tranquilos. Claro, no, pues total. Además es sencilla la operación. Sí, es sencilla. Y yo creo que muchísima gente no lo hace. Es difícil que la gente, a pesar de ser un procedimiento tan sencillo. Y económico. Y económico. Una copa de vinagre y una cucharada de bicarbonato. Esta pregunta la hace Lady Novoa. ¿Los fungicidas tienen los mismos riesgos que los plaguicidas en los alimentos? Entonces aquí hay dos términos. Sí, un plaguicida, hay insecticidas, o sea, el plaguicida es el término general, ¿cierto? Esto influye el fungicida, esto influye los insecticidas, acaricidas. Un plaguicida es cualquier sustancia química que va a atacar a un organismo o a una peste para eliminarla, ¿cierto? Entonces, sí, generalmente los fungicidas son organofosforados o piretroides o carbamatos. Los que son insecticidas son organoclorados.
Entonces, digamos que la composición química puede cambiar, pero al fin y al cabo está como que el fin último es acabar con un organismo. Pero finalmente son tóxicos para el ser humano. Son tóxicos, sí. ¿Por qué son tóxicos? Porque muchos de ellos generan especies reactivas de oxígeno dentro del organismo o nos dañan la membrana de la mitocondria. Entonces, ¿cuáles son las especies reactivas de oxígeno? Los radicales libres. Entonces, recuerden que un radical libre genera envejecimiento celular y muerte celular o otras reacciones que son más difíciles de controlar, incluso desarrollar células con sus deformidades hasta generar, por ejemplo, un cáncer. Es que hay una pregunta interna de Lina que me dice que ¿cómo saben cuáles son los alimentos que tienen más cantidad de todas estas sustancias tóxicas para el organismo? Claro que nosotros veíamos ya una clasificación de los alimentos más fumigados contra los menos fumigados, pero también hay ciertas, ¿cómo explicaría?, más fungicidas en esas mismas clasificaciones de los alimentos. Sí, pues nosotros no solo en las verduras y en las frutas tenemos plaguicidas y sustancias químicas. Los cárnicos también son alimentos que por su contenido graso acumulan muchas sustancias químicas. Incluso antibióticos, se han hecho estudios donde la carne tiene cierto contenido de antibiótico que estamos consumiendo, el antibiótico, y generamos resistencia a muchos antibióticos. Es que, perdón, eso es lo que decía la pregunta de una de ellas, es que la comida sabe distinta, ojalá la gente se pusiera eso para fumigar. Que sabía diferente la comida de los abuelos, y la carne era distinta, que la gente dice, es que toda la vida han comido carne, pero es que la carne antigua no es la misma de ahora, ni la leche de hace 50 años es la misma. Es que mire lo que acaba de decir mi sobrina, es que si la vaca va y se come ese pasto fumigado, si se come ese concentrado con cantidad de cosas, eso queda ahí en la grasa, y yo me como ese pedazo de carne, ahí llega. Además de los antibióticos, como lo decía ella. Todo, es que tantas cosas. Los huevos, por ejemplo, tienen muchas sustancias. Claro, el ganado lo bañan para garrapata y para mosca y para cantidad de cosas. Con insecticidas. Ese es insecticida, que era la pregunta que usted hacía ahí. Y con insecticidas. Y eso se absorbe en el tejido graso y finalmente va a dar al humano. Entonces, no solo nosotros los vegetarianos vamos a tener una exposición al plaguicida por comer frutas y verduras. Yo creo que las carnes, los cárnicos, aunque están más regulados que lo que están las frutas y las verduras en las plazas de mercado, también tenemos una exposición indirecta por plaguicidas en los cárnicos, en el pescado también. Bueno, otra noticia importante de Manimés es que comenzó hoy, 10 de diciembre, y va hasta el 18, lo que se ha denominado desde hace 5 años Diciembretón Manimés. Este año la quinta versión, que tiene descuentos, toda la tienda de todos estos días, el 10% de descuento, pero atención que hay eventos muy especiales. Cada día un laboratorio de productos naturales ofrece el 20% de descuento. El 17 de diciembre le corresponde a los productos Dr. Rojas. Eso va a ser la locura. Y lo comprometo de una vez para que esté un ratico acompañándonos allá. Estaremos. El 17 de diciembre, medicamentos, productos Dr. Rojas con el 20% de descuento únicamente en Manimés, en Diciembretón Manimés 2018. Y todos los días el 10% de descuento. Y muchas sorpresas y regalos y rifas y obsequios y degustaciones. Brevemente, y si entonces Iván estuvo en una finca y fumigaron 2 meses seguidos y él estuvo en vacaciones allá, ¿cómo hace uno para saber que él pudo haberse contaminado o haber pasado como esa dosis de tolerancia de esos límites? Hay como unos síntomas de alerta que tenemos que tener en cuenta, sobre todo las personas que trabajan directamente con el pesticida o se exponen directamente al pesticida. Uno son las náuseas, la hipotonía muscular, es decir, como que el músculo no está firme, sí, sin fuerza, letargo e hiperreflexia. Entonces, por ejemplo, cuando van a mirar los reflejos, pues tenemos un reflejo exagerado de las cosas. Los temblores y las náuseas, ahí son síntomas de alerta y lo más adecuado es ir a consultar. Y uno viendo lo que ella decía, mi sobrina, del cuento de la mitocondria, pues nos da la energía nuestra. Y si el químico me daña esta parte de la mitocondria, se me apagó el motor. Y cuando no tengo fuerza, estoy así, los reflejos son así,
hipotonía y debilidad, y ojo con eso, corran, porque ahí ya hay un factor grave, y si se vuelve crónico, ya después del sistema neurológico, y problemas gravísimos como Parkinson y demencia senil y problemas neurológicos. He visto muchos muchachos que trabajan en el campo con esos problemas. Sí, por favor, antes de terminar, algo importantísimo sobre todo para la gente del campo. Muchas veces los tarros donde viene el plaguicida es un tarro bonito, ¿cierto? Entonces muchas veces se acabó el plaguicida, lavamos el tarro y ahí es donde empacan la guapanela o empacan el jugo para la persona que está trabajando. Uno creería que eso no se ve y se ve muchísimo se ha convertido pues en algo muy delicado en el tema de salud pública. Hay que tener mucho cuidado. Cada etiqueta del plaguicida tiene la instrucción de cómo se debe botar, eliminar ese tarro. Un tema interesante. Se nos acabó el tiempo del programa, se me quedó en el tintero una pregunta de un televidente totalmente desconocido. Santiago Rojas Gómez la saluda muy brillantemente, y saludar a mi prima que es muy brillante, dice Santiago. Un momentico, Lina. Telecafé emitirá desde esta noche 9 a 9:30, Madremonte, Mito, Leyenda, una serie de 5 capítulos que vale la pena ver. Y al concluir, 9:30, 10:30, siempre fútbol, televisión, con las novedades del Once Caldas, la final de la Liga Colombiana, el fútbol del River por la Copa Libertadores. Mario César Otálvaro, también Gabriel Fernando Cárdenas están aquí listos para el programa a las 9:30 de la noche. Felicidades, hasta luego, muchas gracias. Feliz Navidad. Chao, gracias. Chao, bendiciones, Gabriela. muchas gracias, felicidades. Incluyente.